Sean muy bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, a un domingo más. Luego de ya haber estado 2 fines de semana reuniéndonos en el templo, hemos vuelto a fase 2, por lo que hemos regresado a tener nuestro culto en casa. Sin embargo, damos gracias a Dios porque estos 2 fines de semana anteriores pudimos recobrar fuerzas, podemos mirarnos cara a cara, pudimos alabar a nuestro Señor presencialmente como congregación, y eso nos ha dado ánimo para poder continuar haciendo esto desde casa. Queremos el día de hoy no tan solo alabar a nuestro Señor, sino también continuar estudiando su palabra y juntos también orar y dar gracias por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que sean muy bienvenidos a este nuevo culto dominical desde casa y vamos a comenzar dando gracias a nuestro Señor por este tiempo. Acompáñenme a orar. Mi Señor, queremos ir delante de ti para darte gracias por este tiempo que nos das. Te queremos agradecer porque nos podemos reunir desde casa, Señor, porque tú nos has dado los medios tecnológicos para poder congregarnos, Señor, de forma virtual y poder estar escuchando, Señor, cómo en conjunto con los hermanos podemos alabarte, podemos estar escuchando también tu palabra y podemos, Señor, como iglesia, darte gloria porque tú sigues siendo, Señor, y nos permites seguir siendo iglesia. Gracias por este tiempo, gracias por poder reunirnos y pedimos que todo lo que hagamos el día de hoy, tanto las alabanzas, los niños, la predicación, todo lo que se haga, la ofrenda al compartir, todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Dirígenos y glorifícate en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Sean muy bienvenidos, hermanos. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exaltaré.
grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y al fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. Consagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su muerte hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. El día de hoy vamos a hablar acerca de la amargura. Cuando hablamos de amargura, no me refiero al sabor amargo de un pomelo o cuando mordemos la cáscara de una naranja, sino más bien a la amargura del corazón. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando algo malo nos pasa, está bien ponernos tristes. Pero lo que no está bien es que esa tristeza se quede en el corazón y que se vaya transformando en rabia y amargura. Por ejemplo, si peleamos con un hermano o un amigo, podemos enojarnos un ratito e incluso tener pena. Pero si dejo pasar los días y las semanas y el enojo sigue ahí, debemos tener cuidado de no estar generando una raíz de amargura. Hebreos 12:15 dice: mirando bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor quiere que vivamos gozosos y alegres.
porque tenemos motivos más que suficientes para hacerlo. En primer lugar, somos hijos de Dios. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y Proverbios 15:13: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Podemos estar pasando por problemas, pero igualmente estar gozosos, ya que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino en quién confiamos. Filipenses 1, del 4 al 5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que alegrémonos de ser hijos de Dios, y si nos han hecho daño, entonces perdonemos. El Señor Jesús nos enseñó esto en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Cuidemos nuestro corazón, y si tenemos amargura, pidámosle al Señor que nos limpie y la saque, para así poder vivir gozosos y también poder perdonar tal como Él nos perdona a nosotros día a día. ¡Hasta la próxima! Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los días lunes y viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Sin esperanza me encontraba yo, muerte y llanto era mi canción, y necesitaba a mi Salvador, y en su gracia me oyó. Señor, me encontraste, me sanaste, de la muerte libre soy. Tu amor me entregaste, gracias mi Cristo, lavaste todo en mí
he vuelto a la vida, fui perdonado, me viniste a rescatar. Es lo que tu gracia hizo por mí. Lavaste mis culpas con tu sangre y ahora vivo mi vida por fe. Y no puedo mi alabanza callar, porque salva soy. Señor, me encontraste, me salvaste, de la muerte libre soy. Tu amor me entregaste, gracias mi Cristo, lavaste todo en mí. He vuelto a la vida, fui perdonado, me viniste a rescatar. Es lo que tu gracia hizo por mí. Y cada día tus misericordias se renuevan. Y si el mundo cae ante mis pies, te proclamaré. Señor, me encontraste, me sanaste, de la muerte libre soy. Tu amor me entregaste, gracias mi Cristo, lavaste todo en mí. He vuelto a la vida, fui perdonado, me viniste a rescatar. Es lo que tu gracia hizo por mí. Es lo que tu gracia hizo por mí. Es lo que tu gracia hizo por mí. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. Pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más. ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti? Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús.
Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez. Cortar la vida antes de que pueda aún nacer. Y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación. Marcharse si es posible del hogar. Sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, que en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con Él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya. Bien, hermanos, tenemos un tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Como ustedes ya saben, el fin de semana anterior comenzamos una pequeña serie de 2 sermones donde vamos a estar hablando cómo confiar en Dios en tiempos de dificultad. Y el fin de semana anterior estuvimos hablando sobre el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice: «He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá». Y estuvimos hablando y haciendo un pequeño recorrido por el libro de Habacuc para ver cómo es que esta promesa nos abarca el día de hoy y cómo es que esta promesa a nosotros nos permite vivir por fe. Nosotros podemos vivir esta promesa de que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, quisiera que tomáramos un tiempo para orar, también para recordar, como lo hemos estado haciendo en la reunión de oración, que estamos viviendo en este tiempo, este mes de diciembre, donde nos ponemos a recordar el nacimiento de nuestro Señor, donde como iglesia tenemos la oportunidad de ir preparando nuestros corazones y nuestros hogares para poder celebrar de manera digna este tiempo, esta Navidad, y queremos como iglesia darle este entendimiento en familia, este entendimiento de que es el que celebramos no es el árbol de Pascua, no es la celebración familiar, no es el que estamos reunidos, sino que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Queremos tener ese entendimiento como iglesia, queremos que usted en su casa también pueda tomar este sentir, que pueda tener al Señor Jesucristo en su centro esta Navidad, y si le permite compartir con algún vecino, si le permite compartir con alguien que no es creyente, hágale sentir que usted está celebrando a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro centro de celebración y que a Él queremos entregar esta Navidad. Así que tenemos decorado el día de hoy con un ambiente navideño y queremos también a este Señor que se hizo hombre, que vino a mostrarnos su amor, porque según el Evangelio de Juan, Dios amó a este mundo, por lo cual envió a su Hijo para que por medio de Él fuéramos salvos. Queremos celebrar y queremos tenerlo en el centro de nuestra predicación. Queremos ser una iglesia cristocéntrica y que por medio de Él demos gloria a nuestro Dios. Así que vamos a comenzar dando gracias y le pido que me acompañe en oración. Señor, te queremos dar gracias primeramente porque sabemos que estas promesas que hemos leído en tu palabra de que el justo por la fe vivirá, toma solamente sentido cuando Jesucristo está en el centro de ella, Señor. Solamente toma sentido cuando tú logras, Señor, vencer el pecado, cuando tú logras vencer la muerte y cuando por medio de tu Espíritu Santo nosotros podemos renacer por fe para que así podamos vivir como tú viviste en este mundo. Te queremos agradecer, Señor, porque nos das la oportunidad de poder glorificarte, no tan solo en nuestras casas, no tan solo en la iglesia, sino a nivel mundial, recordar que tú naciste, Señor, que tú te hiciste hombre, que tú te encarnaste, viviste como nosotros para mostrarnos que solamente un hombre podía vencer, Señor, el pecado, pero no cualquier hombre, sino un hombre que a la vez era también Dios,
un hombre que fue inocente, fue sin culpa, que no conoció pecado y que por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Te damos gracias por eso y queremos entregar esta predicación en tu nombre. Queremos pedir que tú nos vayas dirigiendo, que tu Espíritu Santo sea quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que sea Él quien esté guiando tu palabra. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como hemos comentado, hemos estado haciendo un resumen del libro de Habacuc para poder llegar a este versículo central donde Dios da esta promesa a Habacuc de que el justo vivirá por fe. Específicamente es una profecía para el futuro que nosotros entendemos que viene a cumplirse cuando el Señor Jesucristo asciende y nos deja el Espíritu Santo. Hemos hecho un pequeño resumen la semana pasada donde vimos el contexto de Habacuc. Hablamos de que Habacuc era un profeta de Judá. Habacuc vivió en el tiempo en el que Babilonia empieza a ser la potencia mundial que llegó a ser, y por medio de Babilonia es que la tribu de Judá llega a ser llevada al cautiverio. Vimos cómo es que también Habacuc es contemporáneo con Sofonías, Nahum y Jeremías, y una de las cosas que estos profetas quieren visibilizar, quieren hacer manifiesto al pueblo, es que Judá, después de la reforma de Josías, no solo hicieron una reforma a nivel visual, sino que lamentablemente fue una reforma netamente superficial. No hubo un cambio genuino en el pueblo, no hubo un arrepentimiento genuino, sino que la tribu de Judá continuó siendo una tribu idólatra, una tribu inmersa en la violencia, y que cada vez más sus autoridades, tanto religiosas como políticas, se iban haciendo más corruptas. Es así que Dios toma a los babilonios y los envía para ejercer su juicio con la tribu de Judá y llevarlos al cautiverio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos? Que en los capítulos 1 y 2 del libro de Habacuc, Habacuc entra en una conversación con Dios. Literalmente lo que él hace es hacer unas quejas delante del Señor, porque él no entiende cómo es que aquel Dios que promete liberarlos, que los libera, que les da la tierra y que promete estar con ellos, permite que haya violencia, que haya idolatría y que haya corrupción. Y que el impío asedia al justo, dice Habacuc. Entonces Habacuc pregunta y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Dios le responde a Habacuc y le dice que él va a traer, como ya hemos comentado, a los babilonios para ejercer su juicio. Y Habacuc sigue sin entender y dice, pero ¿cómo es que un Dios santo puede ocupar a una nación pecadora? ¿Cómo es que un Dios santo puede ocupar a los pecadores para ejercer juicio? ¿Qué es lo que responde Dios? Que el pecador no va a quedar sin su castigo. Sin embargo, en su soberanía, Él utiliza naciones para cumplir sus propósitos. Dios es soberano. Y es ahí cuando da esta promesa de que después de ejercer sus juicios va a haber un momento en que el justo por la fe vivirá. Y nosotros entendemos que Babilonia cae, Dios cumple sus promesas. Sin embargo, faltaba que entendiéramos cuándo el justo comenzaba a vivir por fe. ¿En qué momento sucedía esto? Así que Habacuc entiende que esta es una promesa para el futuro y termina el capítulo 3 dando gloria a nuestro Señor. Hace un himno, un salmo en el que exalta el poderío y el señorío de Dios con 3 eventos específicos, con el Sinaí, con el Éxodo y con la conquista. Y es por medio de esa figura poética, por medio de este salmo, que nos empieza a recordar que Dios va a generar nuevamente en un futuro un éxodo masivo para liberar a su pueblo. Y concluíamos la semana pasada que este éxodo masivo comienza con la venida del Espíritu Santo, cuando Dios empieza a rescatar del reino de las tinieblas a los pecadores, a su pueblo, y llevarlos al reino de la luz. Y es hasta ahí donde llegamos. Una de las cosas que les comentaba con respecto a este pasaje es que este pasaje de Habacuc se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces es citado por Pablo, una vez en Romanos, capítulo 1, versículo 17, luego en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y el autor de Hebreos lo cita en Hebreos 10, versículo 38. Y cada una de las veces que este pasaje es citado, se hace énfasis en distintas partes del versículo. Romanos 1 va a hacer énfasis en la justicia, Gálatas en la fe y Hebreos en vivirá. Así que vamos a ver el día de hoy cómo es que vivir por fe, esta promesa de que el justo por la fe vivirá, afecta a nuestro pasado, afecta a nuestro presente y afectará nuestro futuro. Así que vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, porque queremos ver cómo es que podemos aprender a vivir en tiempos difíciles viviendo esta promesa de que los justos viven por la fe. Y Romanos 1, 16-17 dice lo siguiente:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esta es la primera vez que se cita este texto de Habacuc y es citado por el apóstol Pablo. Pablo está introduciendo su carta. Y lo que podemos ver en los primeros versículos, desde el versículo 1 al 7, es que Pablo va a hablar de este mensaje que él viene a predicar, de este mensaje que viene a proclamar y con qué autoridad va a anunciar el Evangelio. El mensaje que Pablo habla es el Evangelio de Dios. Usted puede ver esto en Romanos 1, versículo 1 al 7. Él va a hablar del mensaje de Dios que ha anunciado de antemano. Lo ha anunciado antes las Sagradas Escrituras. Esto es, el Antiguo Testamento ya anunciaba este Evangelio que Pablo viene a hablar. ¿De qué se trataba este Evangelio? Se trataba de Cristo. ¿Quién era Cristo? Cristo era rey por linaje, era hijo de David, dice el capítulo 1, pero también era hijo de Dios, era el rey de reyes. Y dice específicamente que fue declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección que fue efectuada por medio del poder del Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo es hijo de David, también es hijo de Dios, por lo tanto es rey por linaje y es rey también divino. Y Él llega a ser rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿con qué autoridad lo proclama Pablo? Proclama esto como un enviado directamente de Dios. Y él dice que es apóstol del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace radical este mensaje? ¿Qué es lo que hace radical el Evangelio? Es que el Evangelio lo que proclama es el señorío de Jesús como el Mesías. El Evangelio es la proclamación del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la autoridad suprema. Él es el Señor, el que gobierna todo. Ya no es Satanás el que está a cargo, sino que es Dios venciendo a Satanás, posicionándose en el trono. Esta es la parte más radical del Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, llegó a ser Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora póngase en el lugar de los romanos que están recibiendo esta carta. Porque para ellos la máxima autoridad era el César. Y el César muchas veces hacía proclamar un ser divino. Imagine lo radical del mensaje de Pablo que está diciendo, no es el César. Hay otro Señor que es superior al César y se llama Jesucristo. Es un mensaje que va directamente contra cultura, va directamente a posicionarse por sobre la autoridad terrenal y nos sitúa en una posición mucho más alta. Nosotros como creyentes tenemos una autoridad suprema que es vivir bajo el señorío de Cristo. Y este mensaje no se da al azar, tiene dos propósitos especiales y específicos porque Pablo anuncia esto a los romanos. Primero, porque Pablo quiere anunciar el señorío de Cristo a todo el mundo conocido. A todo el mundo conocido. Y en ese momento también abarcaba a los romanos. Pablo entonces quiere llegar a los romanos, aún no los visita, les escribe esta carta porque quiere que ellos también escuchen el Evangelio de salvación, el Evangelio que proclama al Señor Jesucristo como el Señor. Segundo, quiere también que todos estos pecadores sean santos, sean transformados por medio de un nuevo nacimiento espiritual que viene por aceptar por fe, por entender por fe, por creer que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. El mensaje que nosotros proclamamos es decir, Jesucristo es Señor. Eso creemos y eso anunciamos, dice Pablo. Así que eso es lo que Pablo va a anunciar desde los versículos 1 al 7. Y desde el 8 al 5, Pablo lo que va a hacer es decir, tengo deseos de visitar a Roma, tengo ganas de ir a verlos, tengo ganas de predicar este mensaje a todos, sin importar su trasfondo, sin importar su nacionalidad, sin importar su posición social, sin importar su situación económica. Este mensaje tiene que ser proclamado a todo el mundo. Y eso es lo que quiere hacer Pablo. Así que bajo este contexto del Evangelio que anuncia Pablo, que es a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como Rey de Reyes, y un mensaje que tiene que llegar a todas las naciones, es que Pablo va a decir en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de anunciar a Jesucristo como Rey de Reyes, no me avergüenzo de predicarlo como el Señor de Señores y no me avergüenzo de que este mensaje llegue a todas las clases sociales. No es para los sabios, no es para los pobres, no es para los ricos, no es para los necios, es para todos. Y Pablo no se avergüenza de eso. Pablo quiere predicar este Evangelio sin importar las consecuencias que puede llegar a sufrir y que sufrió.
por anunciar que César no era el Señor, sino que era Jesucristo, el Señor de señores. Imagínese usted lo que está diciendo Pablo a los romanos. Pablo le está anunciando que el poder del Evangelio, que este mensaje que él anuncia, es el poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Dice Romanos, del judío primeramente y también del griego. Y Pablo incluso, cuando uno lee este mensaje, cuando uno lee este versículo 16, parece que Pablo llegase a ser un poco jactancioso de lo que está diciendo. No me avergüenzo porque es salvación para todos, para el judío, para el griego, para el que cree. Imagínense lo que le está diciendo a los romanos. Ustedes que conocen el poderío del Imperio Romano, saben lo grande que llegó a ser, saben todo lo que ha conquistado, conocen el poder de un César. ¿Saben qué? Lo que yo les anuncio es superior. No solamente conquista terrenos, territorios, sino que abarca el mundo entero. No tan solo tiene el poder para cuidar en una región, sino que tiene a un rey que está sentado en el trono, a la diestra de Dios, y él está cuidando de toda su creación. El Señor que yo proclamo, el Rey que yo proclamo, es superior a lo que incluso ustedes, los romanos, han conocido. Mi proclamación es de el Rey de Reyes, no del César. Mi proclamación abarca todo el mundo conocido. Así que cuando Pablo habla de esta proclamación, pareciese incluso que él está hablando con mucha autoridad, que lo hace, pero incluso parece que fuese jactancioso, porque está mostrando que su proclamación abarca mucho más de lo que nosotros pudiésemos llegar a pensar. Pero la pregunta es, ¿qué hace tan especial el mensaje de Pablo? ¿Por qué tiene tanta confianza en este mensaje? Y el versículo 17 dice así: en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y acá está lo especial del mensaje de Pablo. Y acá encontramos la primera cita de Habacuc 2:4. Pablo directamente diciendo en esta declaración que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo especial? Que con esta declaración comienza la nueva vida en Cristo. ¿Qué tiene de especial el Evangelio? Primero, que proclama el señorío de Cristo. La Biblia rotundamente habla de que Cristo es el Señor. Habla de que Cristo es Rey. Y con respecto a eso es muy claro al decir que todos los hombres nacen bajo pecado y que la paga del pecado es la ira de Dios y la condena eterna. Que aquel que no cree en que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene entonces como consecuencia la ira de Dios. Porque no está ofendiendo a un rey terrenal, está ofendiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mire cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Versículo 1 de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando sobre Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué le esperan a estos hijos de desobediencia? Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que nos esperaba al ser hijos de Satanás, al ser hijos de la ira, al ser pecadores, era recibir de forma inevitable la ira de Dios. Eso era lo que nos esperaba. Sin embargo, este evangelio que proclama Pablo es el evangelio del señorío de Cristo. Solo este Cristo nos puede rescatar de esa ira. ¿Por qué solo Él no puede hacer? Porque este evangelio proclama una segunda cosa, no tan solo el señorío de Cristo, sino que también hay un problema con nuestra justicia. Y es que nuestra justicia y nuestras obras no pueden salvarnos. No nos pueden salvar. Por muy bien que actuemos, por muy bien que pensemos hacer las cosas, nuestro pecado es de naturaleza. Está en nuestro corazón. No es un asunto de acciones, es un asunto ontológico. Somos pecadores por naturaleza. Entonces lo que un pecador hace es pecar. Que a veces puede actuar bien, es verdad. Que puede tener buenos gestos, es verdad. Pero su naturaleza es pecaminosa. Nació pecador, muere pecador. Y el único que puede salvarnos de ese pecado es Jesucristo. Mire cómo lo dice Romanos, el mismo libro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En consecuencia, el Evangelio es especial. ¿Por qué? Porque revela la manera que Dios provee y que Dios ya proveyó para nuestra salvación. ¿Cuál es esa manera? Creer por fe que Jesús cargó con nuestros pecados, que recibió nuestra culpa en la cruz, que murió por nuestros pecados y que resucitó para vencer el pecado y la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando nosotros creemos por fe, su justicia se nos imputa a nosotros, se nos da y nuestro pecado pasa a la cruz. Entenderlo lógicamente, no lo piense, porque el Evangelio le pide que usted lo crea por fe. No es un asunto de lógica. El Evangelio no busca que usted entienda y después crea. El Evangelio busca que el Espíritu Santo lo convenza, que usted crea y que después entienda el mensaje de la salvación. La lógica de la salvación es muy distinta a nuestro pensamiento. Por eso es que el Antiguo Testamento nos habla de que sus pensamientos están muy lejos de nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con los nuestros. Y este intercambio legal, lo que conocemos como la doble imputación, es la gran noticia del Evangelio. Que Cristo es nuestro Salvador, que el Rey murió por su pueblo. El único lugar donde usted va a encontrar que el Rey muere por su pueblo y logra rescatar a todo su pueblo sin perder a ninguno. No hay ninguno que se le pierda. Y mire lo que dice William Hendriksen citando a Martín Lutero. Martín Lutero escribió lo siguiente: porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena. Dios no nos va a salvar por nuestra justicia, porque no hay justo ni un uno, sino que nos va a salvar por una justicia externa, por una ajena. Una que no se origina en nosotros, sino que nos viene desde más allá de nosotros. Una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Esta es la justicia que cuenta delante de Dios, la justicia de Cristo imputada a los pecadores. Y la mejor aplicación para la profecía de Habacuc es la que acaba de hacer Pablo. En un mundo de violencia, donde los creyentes son perseguidos, son asediados por su fe, y será así la persecución y la injusticia con los creyentes hasta el fin del mundo, hasta que el Señor venga. Será hasta que nuestro Señor regrese, y cada vez va a ir creciendo. En distintos lugares se va a ir esto, en distintas medidas, en distintos países, pero siempre a lo largo de la historia lo hemos visto, creyentes perseguidos. No va a haber duda de que, como se le dijo a Habacuc, Dios va a juzgar al pecador, pero tampoco hay duda de que en este mundo el justo por la fe vivirá. Ya no hay nada que nos pueda separar de Dios. ¿Por qué? Porque se nos entregó una justicia eterna, la justicia de Cristo. Y ya una vez que Dios nos acercó a Él por medio de Cristo, ya no hay nada que nos pueda separar, absolutamente nada, porque Dios está mirando a Cristo por medio de nosotros. Así que, Pablo enfatiza la justicia, la promesa de Habacuc que se nos enseñó que en algún tiempo íbamos a vivir por fe en este mundo corrupto, en este mundo violento, en este mundo de idolatría. Iba a ser este tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Cuándo? Cuando vemos actuar el señorío de Cristo, cuando vemos al Espíritu Santo rescatando a los pecadores para sacarlos de este éxodo masivo, para llevarlos a la presencia de Dios de una vez y para siempre. Este Evangelio que se revela por fe y que revela que la justicia de Dios nos ha sido imputada por medio de Cristo. Así que, en su justicia, nuestro pasado ya no afecta, nada de lo que podamos hacer en nuestro presente va a tener que ver, nada nos va a poder separar del amor de Cristo, dice Romanos capítulo 8. Sin embargo, nuestro pasado comenzó con la justicia de Cristo en nosotros. Así que así es como afecta el sacrificio de Cristo. Nos permite comenzar a vivir por fe. Sin embargo, también hay algo que nos afecta al presente y es nuestra fe. Es así que Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice: y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Nuevamente Pablo citando el versículo de Habacuc. En Romanos nos explica cómo ingresamos al pueblo de Dios, por la justicia, por creer. Y ahora en Gálatas nos va a explicar cómo vivimos esta vida en el presente, cómo tenemos que vivir. Y la forma de vivir es
por fe. El justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Así que Pablo vuelve a citar por segunda vez a Habacuc en el Nuevo Testamento y esta vez enfatiza la fe. Y a diferencia de los romanos, las iglesias de Galacia, que es a la que está dirigida la carta de los Gálatas, a un grupo de iglesias de Galacia, ya han escuchado el Evangelio. Ellos ya escucharon que el justo por la fe vivirá, ellos ya escucharon que por creer en el Evangelio, en el señorío de Cristo, hay una regeneración espiritual. Ellos ya lo escucharon, ya lo entendieron y muchos de ellos ya estaban dando fruto, muchos de ellos ya eran parte del pueblo de Dios, ellos ya habían sido justificados por la fe. Sin embargo, un grupo de judíos ingresa a la iglesia y quiere establecer algo nuevo. Y les empieza a enseñar a los Gálatas que está bien ingresar por la fe al pueblo de Dios, pero ahora para mantenerse en la vida cristiana tienen que cumplir la ley de Moisés. Esto es lo que conocemos como los judaizantes, es lo que conocemos como el legalismo. Puedes nacer de nuevo por la fe, pero para mantener tu salvación tienes que hacer algo más. La salvación no es eterna, van a pensar. Tienes que hacer algo, pero no es así. Dios cuando ya nos justifica, lo hace de una vez y para siempre. Así que el Evangelio para los Gálatas los va a llevar a la salvación, pero va a llegar este grupo de judaizantes a decirle, no es así. Ingresaron al pueblo, pero ahora cumplan la ley de Moisés. Y podemos resumir todo el conflicto que Pablo está enfrentando en el libro de Gálatas en los primeros 5 versículos del capítulo 3 del libro de Gálatas, que dice de la siguiente manera: «Oh Gálatas insensatos». Parte de una manera muy suave Pablo, porque lo que está pasando aquí es grave. Están tergiversando el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo comienza así: «Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros». Y acá está la pregunta clave: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y Pablo es muy rotundo en su declaración y les dice, si comenzaron por el Espíritu, entonces van a vivir por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu comenzó por el oír con fe. No comenzó por hacer buenas obras. Fueron salvos porque escucharon el mensaje, depositaron su fe en el Evangelio y el Espíritu Santo les dio vida para comenzar a vivir por el Espíritu. Así que Pablo le está diciendo que no es tan solo en este tiempo, sino que a lo largo de la Escritura, también en el Antiguo Testamento, Dios siempre ha justificado a los hombres por la fe. ¿Y qué va a hacer? Después de estos 5 versículos va a colocar el ejemplo de Abraham. Y tenemos la gran declaración que Dios le da a Abraham cuando le dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y los creyentes del Antiguo Testamento se salvan exactamente de la misma manera, por su fe en Dios, por su fe en el Mesías, por su fe en Cristo. No por las obras. ¿Qué fue lo que hizo la ley de Moisés? La ley de Moisés lo que hizo fue exactamente lo contrario. Funcionaba como un espejo. Al decirnos que nosotros éramos pecadores y mostrarnos nuestro pecado, nos hacía vernos pecadores. Se decía, no robarás, y yo robaba, entonces me hacía ver mi pecado. Y cuando la ley me manifestaba mi condición de pecador, que era algo interno, cuando me manifestaba mi condición de pecador y me reflejaba, inmediatamente me mostraba la santidad de aquel que había enviado la ley, Dios. Y lo que contrastaba la ley entonces era decir, Dios santo te envía una ley para que veas que no puedes acercarte a Él porque tú eres pecador. Porque Dios te está diciendo cómo tienes que vivir en santidad y no eres capaz de cumplirlo. Y por obras no puedes ser salvo, entonces tienes que creer en que Dios te puede justificar solo por fe. Así que Pablo les va a decir a los Gálatas, recuerden, el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley, no vive por las obras de la ley. Y Pablo completa esta idea y pasa a explicar lo siguiente a los Gálatas. ¿Qué cosa? La superioridad del nuevo pacto. Gálatas 3, del 11 al 14. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo,
la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas, y nadie puede vivir toda la vida cumpliendo la ley. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Este intercambio de la justificación. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿A fin de qué? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y la promesa a Habacuc, la promesa a Abraham, se cumple en el nuevo pacto. Y el justo entonces puede vivir por fe porque Dios envía el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y podemos vivir espiritualmente porque hoy día en el nuevo pacto es el mismo Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Y nos da un nuevo nacimiento. Y como nuestro problema del pecado era por naturaleza, Dios nos hace renacer espiritualmente y nos da una nueva naturaleza para que el justo pueda vivir por la fe. Y la promesa dada a Abraham y la promesa dada a Habacuc comienza a tomar forma y el nuevo pacto empieza a cumplir este éxodo masivo por el cual el libro de Habacuc termina elevando un salmo. Así que, ¿cómo vivimos en una sociedad corrupta, idólatra y violenta? Viviendo por fe. Viviendo gracias a la obra del Espíritu Santo. Y finalmente, ¿cómo nos afecta a nuestro futuro el vivir por fe? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y aquí el énfasis está en vivirá. Mas mi justo vivirá por la fe. Esta es la tercera y última cita de esta promesa dada a Habacuc en el Nuevo Testamento. Y el autor de Hebreos lo que está haciendo es escribir toda su carta, toda la carta del libro de Hebreos, lo que hace es mostrar la superioridad de Cristo, la superioridad del nuevo pacto ante el antiguo pacto. Cristo es superior. Y en el nuevo pacto es donde se ve la gloria de Cristo en su máximo esplendor. Y el capítulo 10 va a mostrar la superioridad de Cristo como un mejor sacerdote que Aarón y como un mejor sacrificio que los que se presentaban bajo la ley. Eso es lo que va a presentar el autor de Hebreos en el capítulo 10. Cristo es superior al sacerdocio arónico, Cristo es superior como sacrificio. Y el versículo 1 del capítulo 10 da la explicación de por qué Cristo es superior. Versículo 1 de Hebreos, capítulo 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y quiero que ponga atención en esto. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma. La ley en sí, esto incluye el sacerdocio y los sacrificios, solo era sombra de lo que vendría. No eran en sí mismos la sustancia, no eran en sí mismos la forma. Así que toda la ley era para ejemplificar algo mayor. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento era para ejemplificar algo que vendría, algo superior. Y eso superior era Cristo. Había un mejor pacto que Dios iba a establecer con su pueblo. Así que de esta manera, el autor de Hebreos lo que va a hacer es explicar que el sacerdocio de Cristo y su sacrificio eran mucho mejor y efectivos. A diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, Cristo entró de una sola vez a la presencia de Dios y lo hizo para siempre. No entró a un tabernáculo hecho de manos, sino que entró al tabernáculo celestial, directamente a la presencia de Dios. Y no necesitamos otro sumo sacerdote. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo. Se sacrificó una vez y para siempre, y no necesitamos de ningún otro sacrificio. Ese sacrificio ya fue aceptado por Dios. No necesitamos más. Así que, sin embargo, y pese a la superioridad del nuevo pacto, hay un pero. Y es que el pueblo de Dios sigue sufriendo la persecución. El pueblo de Dios sigue sufriendo ataques desde fuera de la iglesia, pero también sufre ataques desde dentro de la iglesia. Y la iglesia va a sufrir de gente que vive en la comunidad, que vive en la iglesia,
pero que no ha sido regenerada. Piensan ser salvos, pero no son salvos. Algunos de ellos llegan al conocimiento de la verdad, pasan un tiempo en la iglesia, reconocen su pecado, el Espíritu Santo hace la obra en ellos, confiesan su pecado, se salvan y Dios les da nueva vida y son injertados al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero hay otros que pasan el tiempo en la iglesia como lobos vestidos de ovejas y tratando de llevar a los hermanos al pecado, tratando de distorsionar las doctrinas, tratando de dividir la congregación. Y la iglesia sufre también persecución desde adentro. Así que el autor de Hebreos va a hacer una advertencia muy, muy fuerte, luego de explicar de que Cristo es mejor sacerdote, luego de explicar de que Cristo es mejor sacrificio, hace una advertencia para aquellos que quieren engañar a la iglesia y para aquellos hermanos dentro de la iglesia que se quieren acercar al pecado por medio de estos lobos vestidos de oveja. ¿Qué es lo que va a decir? Yo traigo juicio. Traigo juicio para aquellos que no son creyentes y también traigo juicio y disciplina para aquellos que son creyentes. Y mire cómo lo dice el versículo 26 al 31 del libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. No, no hay. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Versículo 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ya ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el autor del libro de Hebreos va a citar al profeta Habacuc. ¿Para qué? Para decirnos, a pesar de la persecución, a pesar de la apostasía, a pesar de las rencillas dentro de la iglesia, a pesar de los lobos vestidos de oveja, Cristo es superior. Y llega a ser superior, incluso superior a nuestros sufrimientos. Incluso superior a lo que nos puedan perseguir. Cristo es superior. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es Señor de señores. Y va a citar a Habacuc y vamos a leer Hebreos 10, 32 al 39. Dice, pero recordad los días pasados, miren hacia atrás, vean los profetas, vean la ley, vean la conquista, vean a Habacuc. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, de haber entendido el Evangelio por medio del Espíritu Santo, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos un mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el autor de Hebreos empieza a animar a la iglesia que está siendo perseguida y ha sufrido. Versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y el autor de Hebreos nos entrega una esperanza en Cristo. Hay una doctrina que comentamos cuando hablamos sobre la reforma y es que la perseverancia de los santos, que los santos perseveran hasta el fin, que aquellos que fueron regenerados, Dios los va a mantener hasta el final, Dios no pierde a ninguno. Y eso es lo que está hablando acá el autor de Hebreos. Si Dios los rescató, si Dios los regeneró, Dios nos va a hacer perseverar hasta el fin. Nosotros no vamos a perseverar porque tenemos la fuerza, sino que perseveramos porque nuestra esperanza está en que Cristo regresará y no tardará, dice el autor de Hebreos. Somos posesión de Dios. Y el autor de Hebreos hace un cambio en el versículo de forma deliberada, hace un cambio con un objetivo claro y guiado por el Espíritu Santo, y es para decirle al pueblo de Dios, ustedes son mi pueblo es un pueblo de
justos. Y mire cómo lo dice el autor de Hebreos en el versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Ya no es el justo vivirá por la fe, sino que en un momento de esperanza, de tensión, de persecución, el autor de Hebreos dice, mi justo. Ustedes, que fueron regenerados, son mi posición. En palabras de Pedro, posición adquirida, pueblo santo, un sacerdocio real. Somos la posición del Señor. Así que mi justo, dice la palabra, vivirá por la fe. Somos el pueblo de Dios. Somos los justos delante del Señor. Y como decía Martín Lutero, no por nuestra justicia, sino por una justicia ajena. Somos el pueblo ganado por su Hijo y nosotros no retrocedemos para perdición, sino que por la fe viviremos para la preservación de nuestra alma. Y Hebreos está dando énfasis a vivir por fe, a vivir, a perseverar en momentos de dificultad. Nosotros perseveramos porque Él perseveró, porque Cristo perseveró. Así que, mirando hacia el futuro, confiamos en que el justo, por la fe, vivirá. Nuestro pasado fue afectado por la justicia de Dios en Cristo. Sin ella, no podríamos decir que somos hijos de Dios. Nuestro pasado y nuestra nueva vida comienza con la justicia. El justo, por la fe, vivirá. Nuestro presente se afecta porque hemos depositado nuestra fe en el Evangelio de Cristo. Así que aprendemos a vivir por fe, mas el justo por la fe. En el presente nos mantiene nuestra fe en Cristo. Y en nuestro futuro, nuestra esperanza es que Él regresará. Entonces el justo por la fe vivirá. Viviremos y vamos a perseverar porque Él regresará por su pueblo. Todo esto es el Evangelio que proclamamos. Nuestro Señor es soberano y ha realizado un nuevo y mejor pacto que prometió a Abraham, que prometió a Habacuc y que hoy día nosotros estamos viviendo. Así que estamos disfrutando de lo que proclamó Habacuc, estamos aprendiendo a vivir en medio de una sociedad corrupta, violenta e idólatra, con una sola esperanza y con un solo lema: el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias por el mensaje del Evangelio, Señor, porque realmente podemos ver cómo es que usted a lo largo de la historia nos ha salvado por la fe, nos ha justificado por la fe y nos ha preservado para que su pueblo justo viva por fe y viva en la esperanza de que usted retornará por nosotros. Queremos dar gracias, Señor, y gloria a su nombre, porque sabemos que nuestra perseverancia no es por nuestros méritos, no es por nuestra justicia, sino que es por la justicia de Cristo que usted nos ha querido entregar por la fe. Cosas que a veces no logramos entender, pero igual así nos gozamos, porque el Evangelio requiere fe. Usted no pidió que solamente la gente inteligente, la gente con doctorado fuera salvo, sino que todo aquel que creyera fuese salvo. Que todo aquel que creyera que el justo por la fe vivirá fuera salvo. Que todo aquel que depositara su fe en el sacrificio de Cristo y la reconociera como Señor, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, iba a pasar a ser también de Señor su Salvador. Gracias porque nos da este tiempo. Gracias porque nos permite aprender a vivir en tiempos difíciles. Y sabemos, Señor, que quizás hay momentos que vemos que la persecución viene más cerca, vemos que quizás hay asedio contra el justo, pero usted nos da alegría, porque usted en ese momento ha fortalecido su iglesia. Oramos por las iglesias que están siendo perseguidas, oramos por los hermanos que están siendo asediados. Y nosotros queremos estar firmes y unánimes como iglesia, porque usted nos permite vivir por fe. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por un domingo más. Nos vemos en la reunión de oración el día jueves. Bendiciones. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació
y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño, nació, y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con Él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya. Hermanos, hermanas, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en este culto online. Queremos dejar abierta la invitación para que al terminar esta reunión puedan acompañarnos vía Zoom. Vamos a estar teniendo un tiempo post-reunión para poder conversar, para saber nuestras peticiones, para poder también ponernos al día. Por lo tanto, les invitamos a que pueda ser parte de esta reunión vía Zoom que vamos a tener concluyendo esta reunión. También queremos recordar que el día de hoy tenemos la ofrenda misionera. Le pedimos que pueda también hacer toda la ofrenda que usted quiera hacer llegar a los misioneros y a las misiones vía transferencia. En los anuncios se ha colocado el código que corresponde para cada ofrenda que estamos haciendo como iglesia. Así que le invitamos a que sea parte, que tenga un tiempo de oración por estas ofrendas y que también podamos compartir al finalizar el culto. Muchas gracias por acompañarnos. Dios le bendiga.